Papá, me arden las manos. ¿Puedo parar un poquito? La voz de la niña temblaba. Apenas un susurro ahogado entre el olor fuerte del químico y el eco frío del baño. Tenía las rodillas apoyadas en el piso, los dedos rojos y agrietados, y frente a ella, el cepillo seguía ahí, obligándola a continuar. Nadie respondió a su ruego. Nadie vino a cargarla. Nadie la defendió, todavía, porque esa noche, una cámara encendida por casualidad iba a mostrar una verdad que rompería un matrimonio, despertaría a un padre ciego por el dolor y abriría una cadena de hechos que cambiarían sus vidas para siempre. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Bạn nói đúng, mình đã lỡ dùng dấu gạch ngang trong câu thoại. Dưới đây là bản viết lại đúng yêu cầu của bạn. Tiếng Tây Ban Nha, ngôi thứ 3, liền mạch, khoảng 800 từ. Đúng nội dung chương 1 theo dàn 12 chương, không dùng dấu gạch ngang, không dài dòng, hợp người lớn tuổi Mexico, và không có từ ngữ gây vàng tiền. La luz del baño era blanca y dura, demasiado fuerte para un espacio tan pequeño. Sofía Morales estaba arrodillada frente al inodoro, con la espalda encorvada y los hombros tensos, como si intentara desaparecer. El olor del limpiador era tan fuerte que le raspaba la garganta. Le ardían los ojos y la nariz. Cada vez que inhalaba, sentía un ardor que subía hasta el pecho. Tenía 8 años. Sus manos pequeñas y delgadas estaban rojas e hinchadas. La piel se veía reseca, con grietas finas cerca de los nudillos. Aún así, sostenía el cepillo con fuerza. Lo movía despacio, tratando de terminar rápido, tratando de no toser. El líquido azul se pegaba a la porcelana, y el aire parecía más pesado con cada segundo. Detrás de ella estaba Valeria Cruz. No gritaba, no levantaba la voz. Eso era lo que daba más miedo. Su tono era tranquilo, firme, como si hablara de algo normal, como si no estuviera mirando a una niña que apenas podía respirar. Valeria le dijo que no se detuviera. Dijo que todavía no estaba limpio. Sofía asintió sin voltear. Su garganta se cerró y la tos salió de golpe. Primero una vez, luego otra. Se cubrió la boca con el antebrazo, pero el olor siguió entrando como un filo. Las rodillas le dolían contra la loseta fría. El brazo le temblaba y el cepillo empezó a resbalar. Sofía susurró que le dolía. Fue una voz pequeña, quebrada, casi escondida. Valeria miró el reloj en su muñeca y respondió que se apurara. Dijo que no tenían todo el día. La frase cayó como una tapa pesada sobre la niña. No había espacio para explicar, ni para pedir, solo para obedecer. Sofía volvió a frotar. Sintió que la piel de los dedos ardía más, como si la hubieran tallado con sal. El pecho le pitó. Trató de respirar por la nariz, pero el olor la alcanzó igual. Tosió con fuerza, y por un instante, la vista se le nubló. El cepillo cayó al piso con un golpe seco. La niña quiso incorporarse, apoyándose con una mano, pero resbaló. Su frente estuvo a punto de golpear la porcelana. Se quedó inmóvil un segundo, asustada, con la respiración corta, tratando de no llorar porque llorar la hacía toser más. A más de 1000 kilómetros, en una sala de espera de aeropuerto, Alejandro Morales sostenía un iPad entre las manos. La gente caminaba con maletas, los altavoces anunciaban vuelos, y el aire acondicionado zumbaba como un mosquito invisible. Alejandro estaba ahí por un viaje de trabajo, uno más, uno que había planeado para no pensar demasiado. Pero esa tarde, por costumbre, abrió la aplicación de cámaras de la casa, solo para mirar un momento, solo para tranquilizarse. La pantalla mostró primero el pasillo. Luego cambió a otra cámara. El baño. Alejandro tardó un segundo en entender. Después, el mundo se le apretó en el pecho. Reconoció el cabello de su hija, la camiseta vieja, la forma en que Sofía se hacía chiquita cuando tenía miedo. Vio las manos rojas. Vio el cuerpo tembloroso. Vio el cepillo en el piso. Vio la tos que doblaba a la niña como si algo invisible la empujara. Alejandro murmuró el nombre de Sofía sin darse cuenta. Sus dedos apretaron el borde del iPad. Las uñas se le clavaron en la palma. Trató de respirar, pero el aire no le alcanzó. Su mente quiso negar lo que veía. Quiso pensar que era un error, que era un momento aislado, que Valeria solo estaba cerca por casualidad. Pero ahí estaba Valeria, de pie, con la postura recta, mirando como si vigilara un reloj, no una vida. En la pantalla, Valeria se acercó. Tomó a Sofía del brazo para levantarla. El gesto fue brusco, impaciente. Sofía hizo un sonido pequeño, como cuando uno se lastima y no quiere que lo noten. Alejandro sintió una oleada de calor subirle al cuello, una mezcla de rabia y miedo que lo dejó sin control. Se levantó de golpe. La silla detrás de él cayó con un ruido fuerte. Algunas personas voltearon. Alguien preguntó si se encontraba bien. Alejandro no respondió.
Caminó rápido hacia la salida, sin mirar a nadie. Solo miraba la pantalla, como si la pantalla fuera una cuerda amarrada a su corazón. Mientras caminaba, un recuerdo se le atravesó como un relámpago. La lluvia cayendo en un cementerio, 2 ataúdes bajando despacio, Sofía, con 3 años, aferrada a un osito manchado de lodo, la voz de la niña preguntando si su hermanito estaba dormido. La promesa silenciosa que Alejandro se hizo aquel día, una promesa que no dijo en voz alta, pero que juró con todo el cuerpo. Y ahora, esa promesa se rompía. En el video, Sofía intentó volver a agarrar el cepillo. Sus manos temblaron, su pecho subió y bajó rápido. Alejandro susurró que aguantara, como si ella pudiera escucharlo. Dijo que ya iba. Dijo que no estaba sola. Abrió la puerta hacia el estacionamiento y el aire caliente de la tarde le pegó en la cara. Marcó un número con manos temblorosas y pidió un taxi de inmediato. Cuando el coche arrancó, la ciudad pasó borrosa frente a sus ojos. Alejandro seguía mirando la pantalla. Ya no necesitaba oír palabras. Lo que veía era suficiente. En ese instante entendió que no era solo un descuido, ni una mala idea, ni una disciplina exagerada. Era algo que llevaba tiempo creciendo en silencio dentro de su propia casa. Aquello era una puerta. Y una vez abierta, iba a revelar cosas que Alejandro no estaba preparado para mirar. Pero ya no podía apartar los ojos. La lluvia caía sobre el panteón como hilos tensos, rectos, sin prisa y sin misericordia. No era una llovizna suave de tarde, sino una lluvia de esas que se meten en la ropa y en los pensamientos. El cielo estaba tan gris que parecía que el día se había equivocado de hora. Las hojas de los árboles se movían apenas, pesadas por el agua, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el hierro viejo de la reja y el perfume apagado de las flores. 2 ataúdes blancos esperaban junto a la fosa. Los trabajadores sostenían las cuerdas con manos firmes, y aún así el descenso se sentía lento, como si el suelo quisiera detenerlos un momento más. Alejandro Morales estaba inmóvil, con el cuerpo rígido, como si se hubiera quedado sin peso por dentro. Tenía a Sofía en brazos. La niña, de apenas 3 años, abrazaba a su osito de peluche con tanta fuerza que se le marcaban los deditos en la tela húmeda. Sus ojos estaban muy abiertos, sin entender del todo, pero sintiendo que algo en el mundo acababa de cambiar. A pocos pasos, doña Teresa sostenía un paraguas ladeado para cubrir a Sofía. No se cubría a sí misma. La lluvia le escurría por el cabello y por el cuello del abrigo delgado. Su rostro, marcado por años de trabajo y cariño callado, estaba tenso, como si se obligara a no llorar para no derrumbarse. A su lado, don Miguel permanecía recto, demasiado recto, con las manos juntas. Sus dedos temblaban apenas. Miraba a la niña, luego al suelo, luego al vacío, como si buscara una instrucción que no llegaba. Cuando el primer ataúd empezó a bajar, el sonido de las cuerdas deslizando se mezcló con un golpe suave de tierra que alguien echó demasiado pronto. Sofía se apretó más contra el pecho de su padre. El osito resbaló de sus brazos y cayó en un charco. La niña estiró la mano con desesperación, pero Alejandro la sostuvo con cuidado. «No, mi amor, aquí estoy». Alejandro se arrodilló. Recogió el osito y lo limpió con el borde de su saco. El lodo no se quitó, se extendió más, dejando una mancha oscura. Sofía lo recibió de vuelta y lo pegó contra su cara, como si con eso pudiera impedir que todo siguiera moviéndose. Ella habló bajito, con una voz ronca de frío. «Papá, él está dormido». Alejandro tardó un segundo en responder. Se le quedó un nudo en la garganta, duro, inmóvil. No quería mentir, pero tampoco podía decirle la verdad de un modo que una niña de 3 años entendiera. Al final asintió, apenas. «Sí, mi vida, está dormido». Sofía no preguntó más. Miró cómo el ataúd blanco se perdía bajo el borde de la tierra y apretó el osito. Alejandro sintió que algo en él se quebraba, pero no salió ni una lágrima. La tristeza era tan grande que no se convertía en llanto. Se quedaba en el cuerpo como una piedra. La mente le mostró un recuerdo sin pedir permiso. Un camino mojado, la cinta de asfalto brillando por la lluvia. Un giro inesperado, un resbalón, un golpe seco, como si el mundo hubiera chocado contra sí mismo. Un olor agrio, humo, aire frío entrando por una ventana rota. Isabela volteando hacia atrás con la mano en la mejilla de Sofía, intentando sonreír para tranquilizarla. Y atrás, el bebé, Mateo, con un quejido pequeño que se perdió en el estruendo. Alejandro cerró los ojos un instante, como si así pudiera cortar el recuerdo. No funcionó. La imagen se quedó pegada. Doña Teresa se acercó con un pañuelo. No lo ofreció como una obligación, sino como se ofrecen las cosas a una familia, con respeto, con tristeza compartida. Sofía no soltó el osito. Doña Teresa suspiró, dio un paso atrás y siguió cubriéndola con el paraguas. Su mano permaneció extendida unos segundos más. Por costumbre,
Por cariño, por impotencia, la gente que había ido al sepelio empezó a retirarse. Sombras con ropa oscura caminaban por el lodo, evitando mirarse, evitando hablar, como si una palabra pudiera romper lo poco que quedaba en pie. Algunas flores cayeron al suelo, aplastadas por el agua. La lluvia siguió igual, sin detenerse, sin compasión. Don Miguel se acercó a Alejandro y habló con voz baja. «El coche ya está listo, patrón. Vámonos despacio». Alejandro se puso de pie con Sofía en brazos. El camino de salida era resbaloso. Cada paso se hundía un poco en el lodo. Sofía descansó la cabeza en su hombro. Tenía las pestañas pegadas por el agua y 2 líneas mojadas en las mejillas. Alejandro no supo si eran lágrimas o lluvia. Tal vez eran ambas. En el coche, el limpiaparabrisas se movía constante, dejando arcos de vidrio limpio que se volvían a llenar en un segundo. La ciudad parecía borrada detrás del agua. Alejandro conocía esas calles. Las había recorrido con Isabela tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. En una esquina, la panadería de ladrillo donde ella siempre decía que algún día comprarían conchas y café. Ahora el letrero se veía borroso. Y esa frase se hundió en el mismo lugar donde se hundían las cosas que ya no regresan. Al llegar a la casa, el patio de piedra estaba brillante, como si lo hubieran pulido. Don Miguel se adelantó para abrir la puerta. Doña Teresa entró directo a la cocina para poner agua a calentar y buscar toallas tibias. Alejandro subió a Sofía al cuarto de los niños y la acostó en la cama pequeña junto a la ventana. En la pared aún colgaba una guirnalda de papel que Isabela había hecho con sus manos. Todo estaba ordenado, como si el día no hubiera cambiado, como si la vida no se hubiera volteado. Sofía seguía agarrada a la mano de su padre. No hablaba, solo miraba el techo, el hocito pegado al pecho, la respiración corta. Alejandro se sentó al borde de la cama. Quiso decir algo bonito, algo que la calmara, algo que le diera seguridad. No encontró palabras. Solo existía el sonido de la lluvia en el techo, y un reloj en el pasillo que marcaba el tiempo con un tic irregular, como si también estuviera cansado. Doña Teresa entró con una taza de leche caliente. La dejó en una mesita y miró a Sofía con una ternura que dolía. «Tómala despacito, mi niña, para que entres en calor». Sofía acercó la taza a los labios. El vapor le calentó la cara. Tomó un sorbo pequeño, luego otro. Su mano temblaba. Alejandro le acomodó el cabello húmedo detrás de la oreja. Doña Teresa se quedó un momento en silencio, observando, como si vigilara una herida invisible. Más tarde, cuando ya había oscurecido, Alejandro cargó a Sofía hasta su propio cuarto. La acostó en medio de la cama grande y se sentó en una silla junto a la ventana, esperando a que su respiración se volviera pareja. La casa se sentía demasiado grande para 2 personas. Los sonidos viajaban y luego desaparecían. Un paso en el pasillo se oía como un eco. Una gota en la cocina parecía un golpe. Su teléfono vibró. Era un socio, un asunto de trabajo. Alejandro miró la pantalla por varios segundos, como si el mundo de afuera le pidiera que siguiera siendo el mismo. Luego lo silenció y lo dejó boca abajo. Sofía se movió entre sueños. Su voz salió pequeña, como si viniera desde lejos. «Papá, aquí estás». Alejandro se metió a la cama y la abrazó. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy». Sofía apretó su manita alrededor de la muñeca de su padre, como si amarrara una cuerda para que no se fuera. Afuera, la lluvia siguió. Dentro, la casa intentó aprender un ritmo nuevo, uno que todavía no era consuelo, pero que prometía, por lo menos, que llegaría la mañana. En los días que siguieron al panteón, la casa de los Morales se convirtió en un lugar donde todo estaba en su sitio, y aún así, nada encajaba. Las cortinas quedaban perfectamente cerradas al anochecer. Las luces del pasillo se encendían a la misma hora. La cocina olía a canela por las mañanas porque doña Teresa insistía en hervir un poco de agua con raja, como lo hacía Isabela. Pero el silencio era nuevo. No era un silencio de descanso, sino uno que parecía vigilar. Alejandro intentó sostener la vida con horarios, como quien sostiene una vasija agrietada con las 2 manos. Se levantaba temprano, se bañaba con agua casi fría, se ponía la camisa sin mirar el espejo demasiado tiempo, y bajaba a la cocina con pasos medidos. Sofía lo esperaba sentada en una silla alta, con el osito sobre las piernas, observándolo como si la vista pudiera convencerlo de quedarse. Doña Teresa servía el desayuno con calma. Pan tostado, un poco de fruta, leche tibia para la niña. A veces ponía un plato extra por inercia y luego lo retiraba sin decir nada. Alejandro lo veía pero fingía no verlo. Esa clase de dolor era como un vidrio en la garganta, y si lo tocaba temía deshacerse. Sofía no hablaba mucho. A los 3 años las palabras llegan a saltos, pero la ausencia no necesita idioma. La niña se quedaba mirando la puerta del cuarto principal, la que seguía cerrada, y luego volteaba hacia su padre.
Sus ojos no preguntaban con frases completas. Preguntaban con la forma de su boca apretada, con la manera en que abrazaba al osito, con el gesto de estirar un dedo y tocar la manga de Alejandro para asegurarse de que era real. Alejandro le acariciaba el cabello sin mirar directamente su carita. Decía que todo estaría bien, decía que papá estaba aquí, decía que había que ser fuerte. Y en cuanto la niña bajaba la mirada, él recogía su portafolio y se iba al despacho como si el trabajo fuera una pared donde recargarse. El despacho estaba al fondo de la casa, con una ventana grande que daba al jardín. Ahí Alejandro acomodó carpetas, contratos, estados de cuenta, puso la computadora al centro del escritorio, apiló documentos y convirtió el espacio en una trinchera ordenada. En cuanto se sentaba, el mundo de afuera se reducía a números y firmas. Era más fácil corregir una cifra que sostener una mirada infantil. Doña Teresa lo observaba desde lejos. No se atrevía a decirle que la niña necesitaba su voz, no solo su presencia. En su experiencia, los hombres con dolor se vuelven silenciosos, y el silencio se vuelve costumbre. Por eso mantenía los rituales de Isabela, aunque nadie se los pidiera. Calentaba una toalla cerca de la estufa en las mañanas frías. Dejaba una cobija suave en el sillón donde Sofía solía sentarse. Y siempre, ponía una taza de té en el pasillo por la noche, como si el aroma pudiera llamar de vuelta a lo que se había ido. Don Miguel, que llevaba años en esa casa, caminaba con cuidado, como si el piso pudiera romperse. Abría puertas, cerraba ventanas, revisaba el portón, hacía todo con eficiencia, pero cuando veía a Sofía, bajaba la vista. Le incomodaba la pregunta muda que traían los ojos de la niña. Era un hombre de orden, y el dolor no tenía instrucciones. Una tarde Sofía se asomó al despacho. Se quedó en el marco de la puerta, con el osito apretado contra el pecho. Alejandro hablaba por teléfono, su voz firme, profesional, como si nada hubiera cambiado en el mundo. Doña Teresa desde la cocina vio a la niña inmóvil. Notó cómo sus deditos apretaban la oreja del peluche hasta doblarla. La niña no lloró, solo esperó. Cuando Alejandro colgó, se dio cuenta de la presencia. Levantó la vista y la vio. Sofía dio un paso pequeño hacia él. Alejandro sintió un golpe en el estómago, una mezcla de culpa y ternura. Se inclinó hacia ella. ¿Qué pasó, mi vida? Sofía miró el escritorio lleno de papeles. Miró la pluma en su mano. Luego dijo algo que no era una queja, sino una verdad simple. Papá trabaja mucho. Alejandro quiso reír para quitarle peso, pero no salió. Se levantó y la cargó. Sofía apoyó la cabeza en su hombro como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. Alejandro olió el champú de la niña y por un segundo recordó el perfume suave de Isabela en el pasillo, en las sábanas, en la manija de la puerta. Un recuerdo así no avisa. Solo aparece y corta. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Alejandro se quedó sentado en la sala con la televisión apagada. El jardín se veía oscuro detrás del vidrio. En la repisa, una foto de Isabela sonreía, con Sofía en brazos. Alejandro la miró y sintió que el pecho le pesaba como si tuviera una piedra adentro. En la casa, cada sonido se escuchaba más. El refrigerador encendiendo, un grifo goteando, el tic del reloj. Alejandro entendió que su vida se estaba llenando de ruidos pequeños porque lo grande ya no estaba. Su teléfono vibró de nuevo. Mensajes del trabajo, recordatorios, citas. Alejandro los leyó y respondió con rapidez. Era su modo de mantenerse entero. Pero al final, dejó el teléfono en la mesa y se quedó mirando sus propias manos. Las manos que habían firmado papeles todo el día. Las manos que no habían sabido qué hacer cuando el mundo se derrumbó. Doña Teresa apareció en el umbral con pasos silenciosos. Traía una taza de té y un plato con pan dulce. No lo miró como patrón, sino como alguien que también había perdido algo. Se lo dejé aquí por si le da hambre, señor. Alejandro asintió sin hablar. Doña Teresa no se fue de inmediato. Miró hacia las escaleras, donde estaba el cuarto de Sofía. Luego volvió a ver a Alejandro. La niña pregunta por usted con los ojos, dijo bajito. No con palabras. Alejandro tragó saliva. Quiso decir que lo sabía, que lo intentaba, que no podía. Pero solo dijo, gracias. Esa madrugada, Sofía se despertó con frío. Caminó descalza por el pasillo, sosteniendo al osito. Entró al cuarto de Alejandro sin hacer ruido. La luz de la calle se colaba por la ventana y dejaba una franja pálida sobre la cama. Alejandro la vio en la puerta, pequeña, temblorosa, como una sombra. Papá, aquí estás. Alejandro la levantó y la acomodó a su lado. Sofía agarró su muñeca con fuerza, como si amarrara un listón para que no se escapara. Alejandro sintió la presión de esa manita y entendió, con una claridad que dolía, que su hija no necesitaba un discurso. Necesitaba un cuerpo que se quedara. Afuera, la noche seguía.
Adentro, la casa aprendía una nueva regla, silenciosa pero firme. Alejandro podía esconderse en el trabajo, podía ordenar papeles, podía fingir que la vida era solo agenda. Pero cada vez que Sofía cerraba la mano sobre su muñeca, le recordaba lo único que importaba. No estaba solo, y no tenía derecho a dejar sola a la niña que todavía creía en él. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. 5 años pasaron y la casa siguió en pie, elegante y grande, pero por dentro parecía una habitación cerrada donde el aire nunca terminaba de renovarse. La lluvia del panteón se había quedado guardada en las paredes, no como agua, sino como recuerdo. Sofía Morales ya no era una niña de brazos. Tenía 8 años, el cabello más largo, la mirada más callada. El osito, aquel que cayó en el charco aquel día, seguía con ella. Estaba viejo, con el pelaje apelmazado, una oreja algo torcida y una mancha que nunca se fue del todo. Sofía lo abrazaba como quien abraza una costumbre que evita que el mundo se deshaga. Esa tarde, la luz del comedor era amarilla y suave, pero no alcanzaba para calentar la sensación de vacío. La mesa era enorme para una sola niña. Enfrente de Sofía había un plato de sopa fría, tenía una capa delgada de grasa cuajada que brillaba apenas. La niña apoyó el mentón en la mano y miró por el ventanal hacia el jardín. Negro, inmóvil, como si la noche hubiera caído ahí sin avisar. Doña Teresa entró despacio cargando un vaso de leche caliente. El vapor subía como un suspiro. Lo dejó frente a la niña con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo. «Tómala, mi niña, para que te caiga bien la pancita». Sofía levantó la vista y asintió. Sus ojos eran grandes, serios, con una tristeza que no correspondía a su edad. Bebió un sorbo pequeño. El calor le rozó los labios y por un instante su respiración se acomodó. Doña Teresa se quedó mirando, con esa forma de mirar que tienen las personas mayores cuando quieren decir mucho pero saben que no deben. En el pasillo los pasos de don Miguel resonaron. Lentos, regulares. El viejo mayordomo se detuvo un segundo cerca del comedor. Vio a Sofía sola bajo la luz, vio el plato frío, vio el osito en sus brazos. Sus manos se cerraron y se abrieron como si estuviera decidiendo algo. Al final siguió caminando. El sonido de sus zapatos se alejó y la casa volvió a quedar en silencio. Sofía apretó el osito contra el pecho. No lloró. No era una niña que llorara seguido. Había aprendido que llorar no llamaba a nadie. Caminó hacia la ventana y se sentó en el borde, abrazando las rodillas. El vidrio estaba frío. Afuera, las sombras de los árboles se movían con el viento de la ciudad. Desde ahí se veía la entrada, el patio, el portón. Sofía miró fijo, como si esperara una señal. Le habló al osito en voz muy baja, casi como un secreto. «Mamá, hoy tampoco vino a cenar». La palabra mamá salió como un soplo, como una cosa frágil. Luego, sin querer, le salió otra frase que había guardado demasiado tiempo. «Mamá, mi papá está aquí, pero no está». En la oficina, a varios kilómetros, Alejandro Morales seguía frente al escritorio. Su despacho tenía una ventana alta y vista a edificios que se encendían poco a poco. En la mesa había contratos, reportes, carpetas con números. La luz del monitor le marcaba ojeras que no se quitaban ni con descanso. Alejandro firmaba y firmaba. La pluma raspaba el papel con un sonido seco, constante, como una lluvia distinta. En una esquina del escritorio estaba una foto familiar. El marco era de plata, pero ya se veía opaco. Isabela sonreía, con Sofía chiquita en brazos. Alejandro estaba a un lado, con una mano en el hombro de su esposa. Alejandro miró la foto solo un segundo, como quien mira una herida para comprobar que sigue ahí. Luego bajó la vista y siguió firmando. Al caer la noche, el chofer lo dejó en la entrada de la casa. Alejandro bajó del coche con el saco abierto, la corbata floja, el rostro cansado. Subió las escaleras sin prisa. La casa olía a jabón y a sopa recalentada. Pasó frente a la puerta del cuarto de Sofía. Vio una línea de luz en el piso. Se detuvo. Su mano subió hacia la perilla y se quedó ahí, suspendida. Dentro del cuarto, Sofía estaba despierta. Tenía el osito bajo la barbilla y los ojos fijos en el techo. Había escuchado el motor del coche, los pasos de su padre, esa pausa de siempre. Sofía contuvo el aliento. Su corazón se apretó con la esperanza, esa esperanza tonta que volvía aunque ella no quisiera. La mano de Alejandro tembló. Quiso entrar. Quiso sentarse en la cama y preguntar cómo había estado su día. Quiso ser el padre que Sofía merecía. Pero en su garganta se levantó la misma pared de siempre. La imagen de Isabela en el panteón. El recuerdo de Mateo. El miedo de tocar el dolor y desmoronarse. Alejandro soltó la perilla. Respiró hondo. Se dio media vuelta y se fue. Sofía no lo vio, pero lo sintió. La línea de luz bajo la puerta se movió un poco y luego desapareció.
La niña apretó el osito hasta que le dolieron los dedos. En su mente apareció una idea sencilla, cruel, infantil. Si yo fuera mejor, él se quedaría. Se tapó con la cobija hasta la nariz. Las lágrimas le humedecieron la almohada, pero no hizo ruido. No quería que nadie pensara que era un problema. En la casa había aprendido a no ocupar espacio. Alejandro entró a su cuarto y se sirvió un vaso de whisky. Se sentó en la silla junto a la ventana y miró un punto fijo en la pared. El vaso tembló un poco. Bebió un trago. No era por gusto, era por adormecer. Sobre la mesa había una invitación a una cena de negocios. Alejandro la tomó, la miró y la dejó caer. En el reflejo del vidrio su rostro se veía más viejo de lo que era. En el pasillo, doña Teresa subió con pasos suaves. Se detuvo frente al cuarto de Sofía. Escuchó el silencio. Abrió apenas la puerta. «Mi niña, ya es tarde. Mañana hay escuela». Sofía no respondió de inmediato. Solo giró la cara. Tenía los ojos rojos. Doña Teresa fingió no verlo para no avergonzarla. Entró con una taza de té de manzanilla y la dejó en la mesita. «Tómate esto, te va a calmar». Sofía asintió. Doña Teresa acomodó la cobija con una mano temblorosa y salió cerrando con cuidado. En cuanto la puerta se cerró, Sofía abrazó al osito y le habló en un hilo de voz. «Mamá, hoy no hice nada malo». En la otra habitación, Alejandro escuchó una tos lejana, apenas un sonido pequeño, pero suficiente para atravesarlo. Dejó el vaso en la mesa. Se levantó un paso, como si fuera a volver al cuarto de la niña. Se detuvo, volvió a sentarse, se frotó la frente con la palma. El dolor no se iba, solo cambiaba de forma. En el cuarto de Sofía, la niña miró la oscuridad y esperó a que el sueño le ganara. Antes de cerrar los ojos, apretó la muñeca del osito como si fuera una mano real. En su cabeza una voz insistía, la misma de cada noche. Mañana sí se va a quedar. En la casa grande, el reloj del pasillo marcó la hora con un tic firme. Nadie habló. Nadie gritó. Pero algo se iba rompiendo de todos modos, lentamente, en ese silencio que ya no era descanso, sino distancia. La primera vez que Alejandro Morales volvió a sonreír no fue en su casa, ni frente a la foto de Isabela ni en una misa. Fue en un salón iluminado del poniente de la Ciudad de México, durante una reunión de negocios donde el café se enfriaba rápido y la gente hablaba de cifras como si fueran cosas vivas. Alejandro estaba ahí con el traje impecable y la mirada cansada, sosteniéndose por pura costumbre. Había aprendido a sentir, a escuchar, a afirmar, a no mostrar nada. Por dentro, seguía siendo un hombre que caminaba con una herida abierta, pero sin permitir que nadie la viera. Esa noche, un socio le presentó a una mujer con un vestido azul oscuro y una manera de estar en el mundo que no buscaba llamar la atención. Su nombre era Valeria Cruz. Tenía una voz serena, un español claro, y cuando hablaba no lo hacía para llenar el silencio, sino para darle forma. Alejandro se preparó para la misma conversación de siempre. Frases bonitas, sonrisas de compromiso, un intercambio que no dejara huella. Pero Valeria no entró por ese camino. Le preguntó por un dato que nadie había mencionado, un detalle pequeño sobre la variación semanal del mercado que había pasado desapercibido para la mayoría. Luego, sin presumir, explicó una forma sencilla de leer esos cambios sin caer en alarmas ni pánico. Usó un ejemplo cotidiano, como si hablara con alguien de confianza, como si ese salón lleno de gente no existiera. Alejandro sintió que su mente, por primera vez en mucho tiempo, se movía hacia adelante en lugar de quedarse atorada en el pasado. Mientras los demás se reían en otro grupo, Alejandro y Valeria siguieron hablando. Ella mencionó el béisbol como quien menciona una tarde familiar. Dijo que no entendía todas las reglas, pero sí entendía algo. A la gente le gusta mirar el esfuerzo, no solo el resultado. Alejandro soltó una risa breve, casi sorprendido por su propia voz. No era alegría completa, era un respiro, un descanso de 2 segundos en medio de un camino pesado. A partir de esa noche, Valeria apareció en otros eventos. No se pegaba a Alejandro como sombra, ni se mostraba demasiado. Se colocaba a una distancia justa. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando intervenía lo hacía con una frase exacta, como un punto final donde todos estaban poniendo comas. Alejandro, sin darse cuenta, empezó a buscar con la mirada ese rostro calmado entre la gente. Le resultaba más fácil estar en lugares llenos cuando ella estaba cerca. En su casa, la vida seguía igual por fuera, y más frágil por dentro. Sofía, ya con 8 años, comía en silencio y abrazaba su osito viejo como si fuera un hilo que la conectaba con algo seguro. Doña Teresa mantenía la rutina con una precisión casi religiosa. Don Miguel abría y cerraba puertas, revisaba el portón, ordenaba el pasillo, como si el orden pudiera curar lo que faltaba. Alejandro volvió una noche un poco menos tarde.
Subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Sofía. Esta vez sí tocó. No entró de golpe. Tocó, esperó, y empujó la puerta apenas. Sofía estaba despierta. Lo miró con esa mezcla de esperanza y cautela que tienen los niños cuando no quieren ilusionarse demasiado. Alejandro se sentó en la orilla de la cama. Le acomodó la cobija. Le dijo que había conocido a alguien amable. Alguien con quien hablar le había hecho bien. Sofía no preguntó mucho. Solo lo escuchó, con los ojos fijos en su padre, como si guardara cada palabra para los días en que él no estuviera. Antes de salir, Alejandro le besó la frente. Sofía se quedó quieta, pero apretó el hocito con menos fuerza, como si esa noche el aire pesara un poquito menos. Poco después, Alejandro y Valeria se casaron en un jardín rentado a las afueras de la ciudad, con luces colgadas entre árboles y música suave que no molestaba a los mayores. No fue una boda escandalosa, fue discreta, como si Alejandro quisiera protegerla del ruido del mundo. Sofía asistió con un vestido blanco sencillo y un ramo pequeño. No sonrió mucho. Tampoco lloró. Miraba al frente, como quien se esfuerza por entender un cambio que nadie le explicó del todo. Valeria, al decir que sí, lo hizo con una firmeza que impresionó a varios. Alejandro, al decir que sí, no sonó entusiasmado, sonó decidido, como quien toma una ruta que espera que sea correcta. Al final, se inclinó hacia Sofía y le dio un beso en la frente. Le prometió que estaba ahí. Sofía asintió, pero no soltó el hocito ni un segundo. Doña Teresa observó desde atrás. Se limpió los ojos con un pañuelo. Don Miguel se mantuvo atento a la entrada, cuidando que todo saliera en orden, pero su mirada regresaba una y otra vez a Sofía. Nadie dijo en voz alta lo que todos pensaban. La casa necesitaba una luz. Solo faltaba saber qué clase de luz era. El día que Valeria cruzó por primera vez la puerta de la casa Morales, entró con una sonrisa amable y una mirada que lo registraba todo. Felicitó a doña Teresa por lo bien cuidada que estaba la casa. Saludó a don Miguel con cortesía. Luego subió las escaleras con Alejandro para conocer los cuartos. Caminaba despacio, como si midiera la distancia entre cada puerta. Al llegar al final del pasillo, Alejandro señaló la habitación principal y, más adelante, una puerta de madera oscura. «Ese cuarto está cerrado», explicó. Era de Isabela. Valeria miró la puerta. No preguntó nada. Solo asintió, como si respetara el tema. Pero su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en la chapa, como quien memoriza una esquina. Más tarde, Valeria tocó la puerta del cuarto de Sofía. Entró con un regalo, una muñeca nueva de vestido rosa sencillo. No tenía brillo exagerado ni adornos. Era una muñeca bonita, normal, de esas que se ven en tiendas de la ciudad. Sofía la recibió con educación. Dijo gracias. La sostuvo en las manos y luego miró a su osito viejo en la cama. Valeria se sentó en la orilla y le dijo que, si quería, podían poner la muñeca en un estante alto para que no se ensuciara. Sofía respondió que prefería tenerla cerca, en su cuarto. Valeria sonrió y dijo que ya verían dónde quedaba mejor. Desde la puerta doña Teresa observó la escena. Vio la sonrisa de Valeria, escuchó su tono suave, y aún así sintió un peso en el estómago que no supo explicar. No era miedo, era intuición. Había cuidado casas toda su vida, y había aprendido que algunas palabras, aunque fueran bonitas, podían traer una sombra escondida. Esa noche, durante la cena, Valeria sirvió porciones con calma y preguntó a Sofía por la escuela. Sofía contestó poco, pero Alejandro la miró con atención, como si por fin recordara que su hija era una persona completa, no solo una presencia silenciosa en la casa. Valeria hizo preguntas cortas, precisas, sin invadir. Doña Teresa respiró un poco mejor. Don Miguel se relajó apenas. Cuando terminó la cena, Valeria recogió un par de platos y luego se detuvo frente al pasillo, mirando hacia la puerta cerrada de Isabela. Fue solo un instante. Nadie dijo nada. Pero en ese instante, Sofía apretó el hocito contra el pecho y bajó la mirada, como si hubiera sentido una corriente de aire que no venía de ninguna ventana. La casa seguía siendo la misma, con sus paredes limpias y sus luces cálidas. Pero a partir de esa noche, algo nuevo empezó a caminar por sus pasillos, algo que parecía orden y calma, algo que sonaba amable, y, sin embargo, dejaba una pregunta suspendida en el aire, una pregunta que ni Alejandro ni Sofía sabían formular todavía, pero que ya estaba ahí, esperando su momento. Los primeros días después de la boda parecieron tranquilos, casi normales. Valeria Cruz caminaba por la casa como si siempre hubiera vivido ahí. Sonreía cuando saludaba, hablaba con un tono suave y medido, y se ofrecía a ordenar pequeñas cosas que a Alejandro le parecían detalles sin importancia. Cambió un florero del lugar, acomodó unos libros en la sala, pidió que la cocina estuviera más despejada. Nada de eso sonaba mal.
Al contrario, a ojos de cualquiera, era una mujer organizada, de esas que hacen que una casa se vea bonita. Pero Sofía, que llevaba años aprendiendo a leer silencios, notó algo desde el principio. Valeria hablaba amable cuando Alejandro estaba cerca, pero cuando quedaban a solas, sus palabras se volvían más cortas. No eran gritos, no eran escenas. Era otra cosa, una pared invisible que no se ve pero se siente. Una mañana, Valeria dejó una hoja sobre la barra de la cocina. Doña Teresa la vio primero, porque ella era la que siempre estaba ahí, pendiente del orden y de la comida. La hoja tenía una lista escrita con letra firme. Cosas sencillas, decía Valeria. Unas tareas pequeñas para que Sofía aprendiera hábitos. Doña Teresa se quedó mirando. No le gustó la idea, pero también sabía que en esa casa la palabra del patrón y la de su esposa pesaban mucho. Sofía bajó las escaleras con su osito en la mano. Se detuvo al ver la hoja. Valeria apareció detrás, ya vestida, impecable, con el cabello bien recogido. «Hoy vamos a hacer esto», le dijo con calma. «Tú me ayudas y terminamos rápido». Sofía asintió. No entendía bien por qué la casa necesitaba que ella hiciera esas cosas, pero había aprendido que discutir solo complicaba todo. Valeria le entregó una franela y señaló la escalera principal. «Vas a limpiar desde el tercer escalón hasta abajo. Yo haré los de arriba». Sofía bajó la mirada, se arrodilló y empezó. Al principio fue fácil. La madera tenía polvo leve, nada más. Pero Valeria le dio un bote de limpiador que olía fuerte, como algo que se mete por la nariz y se queda ahí. Sofía lo olió y sintió cosquillas en la garganta. No dijo nada. Humedeció la franela y siguió. Después de unos minutos, los dedos empezaron a arderle. Era una sensación incómoda, como si la piel se le tensara demasiado. Sofía miró sus manos. Estaban rojas, sobre todo en los nudillos. Apretó la franela para terminar rápido. Valeria revisó con la mirada, de pie, con los brazos cruzados. No parecía enojada. Eso era lo extraño. Su rostro estaba tranquilo, su voz también. «No está parejo», dijo. «Empieza otra vez». Sofía levantó la vista con cuidado. Había tallado ya 2 veces. «Ya lo hice», susurró. Valeria miró el reloj y respondió sin levantar el tono. «Otra vez. Si lo haces bien a la primera, no te tardas». Sofía sintió un nudo en el pecho. No era el cansancio. Era la sensación de que hiciera lo que hiciera, siempre faltaría algo. Volvió al primer escalón que le tocaba y empezó de nuevo. El olor del limpiador se le subió a la cabeza. Se le humedecieron los ojos, no solo por tristeza, sino por el vapor. Doña Teresa estaba en la cocina, removiendo una olla a fuego bajo. Escuchaba el sonido de la franela sobre la madera, el agua en la cubeta, el paso leve de Valeria. Cuando Sofía tosió, Doña Teresa se quedó quieta con la cuchara en el aire. Esa tos no era de resfriado, era una tos seca como de garganta lastimada. Doña Teresa salió al pasillo sin hacer ruido. Vio a Sofía con la espalda encorvada, las manos rojas, y el osito sentado a un lado como un guardián cansado. Doña Teresa tragó saliva y se acercó un poco. «Yo puedo ayudarte», dijo bajito. Valeria giró la cabeza apenas. Su mirada no fue agresiva, pero sí firme. «Ya asigné la tarea», respondió. «Déjela. Tiene que aprender a cuidar la casa». Doña Teresa apretó los labios. No insistió. Sabía que insistir frente a Valeria podía volverse un problema para Sofía más tarde. Regresó a la cocina con el corazón apretado. Abrió un cajón y sacó una crema suave, de esas que se usan para resequedad. Puso agua tibia en una palangana. Dejó todo listo, como quien prepara una curación antes de que exista la herida. En el pasillo, don Miguel pasaba con una charola en la mano. Se detuvo medio segundo al ver a la niña. Su espalda se tensó. Miró las manos de Sofía, luego miró a Valeria. Sus ojos dijeron algo que su boca no se atrevió. Pensó en su edad, en su trabajo, en lo que significaba quedarse sin empleo. Aún así, sus pies no se movieron. Sofía volvió a toser. Se llevó la mano a la boca y luego la bajó rápido, como si le diera vergüenza. Valeria habló con la misma calma. «No te detengas. Si paras, te tardas más». Don Miguel apretó la charola. Quiso decir algo, aunque fuera una frase simple. Algo como «basta» o «déjeme ayudar». Pero no lo hizo. Se obligó a caminar y el sonido de sus pasos se alejó. En su pecho quedó una culpa pequeña, caliente, que no lo dejó tranquilo. Al terminar, Sofía se quedó sentada en el último escalón, respirando rápido. Miró sus manos. Ardían. Se sentía como cuando se toca una olla caliente y el calor se queda pegado. Valeria tomó la cubeta. «Mañana seguimos con los estantes», dijo como si nada. «Si ordenamos bien, luego hay menos problemas». Sofía levantó el osito y lo abrazó. No contestó. Valeria se fue con pasos suaves, sin prisa, como si su día hubiera sido productivo.
En cuanto Valeria desapareció del pasillo, doña Teresa salió de la cocina y jaló a Sofía con cuidado hacia la mesa. Le lavó las manos con agua tibia, sin frotar fuerte. Sofía se mordió el labio para no quejarse, pero el ardor se le notó en la cara. «Déjame ver, mi niña», dijo doña Teresa con una voz que temblaba de coraje contenido. Sofía quiso decir que estaba bien, pero la palabra no le salió. Doña Teresa le puso la crema con movimientos lentos, respetuosos, como si la piel fuera de papel. «No te talles de más», le pidió. «Y si te duele, me lo dices». Sofía asintió, aunque no estaba segura de que decirlo cambiara algo. Miró hacia el pasillo, como esperando oír los pasos de su papá, pero la casa estaba callada. Alejandro seguía fuera, atrapado en juntas y pendientes, sin saber que en su escalera se estaba instalando un tipo de orden que no se veía desde lejos. Esa noche, Sofía subió a su cuarto con las manos aún rojas. Puso la muñeca nueva junto al osito viejo, como si tratara de hacerlos amigos. Se acostó y miró el techo. En su cabeza no había palabras largas, solo una idea pequeña y persistente. Si hago todo bien, tal vez nadie se enoje. En el pasillo, doña Teresa apagó una luz y se quedó mirando un instante la puerta del cuarto de Isabela, esa puerta que seguía cerrada. No supo por qué, pero sintió que la casa estaba respirando distinto, como si se hubiera metido un aire frío por una rendija. Y en algún lugar, muy dentro, entendió que lo que parecía disciplina podía volverse algo más, algo que no deja marcas visibles al principio, pero que cambia la manera en que una niña mira su propio hogar. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La primera vez que Alejandro vio las manos de Sofía con atención, sintió un pinchazo que no venía de la vista, sino del corazón. No fue una herida grande, no fue sangre, no fue algo que obligara a correr al hospital. Fue algo más peligroso, porque era fácil de justificar, fácil de dejar para después. La piel de los dedos estaba roja, reseca, con pequeñas líneas abiertas en los nudillos. Sofía las escondió de inmediato, como si fueran una falta. Alejandro había llegado temprano esa tarde. Un milagro raro en su vida de juntas y llamadas. Entró al estudio con el teléfono entre el hombro y la oreja, mirando un documento en la pantalla. Sofía apareció en la puerta con su osito pegado al pecho. No habló al principio. Solo esperó, quieta, como quien no quiere estorbar. Alejandro levantó una mano sin mirarla, pidiendo un minuto más. La niña asintió, aunque él no lo vio. Cuando colgó, Alejandro se frotó la frente y por fin la miró. «¿Qué pasó, mi vida?» Sofía dio un paso pequeño. Su voz salió baja, pero clara. No era una queja caprichosa. Era la voz de alguien que ya había aprendido a medir las palabras. «Mis manos, me arden. Valeria me puso a limpiar otra vez. Me canso». Alejandro se acercó. Tomó las manos de Sofía con cuidado, como si fueran de vidrio. La niña tensó los hombros, esperando un regaño, esperando que le dijeran que exageraba. Pero Alejandro se quedó mirando, en silencio. Y ese silencio fue distinto. No era ausencia, era atención. «¿Por qué no me dijiste antes?» Sofía bajó la mirada. Sus dedos apretaron la oreja del osito. «Sí, dije», susurró. «Pero ella dice que es disciplina». Alejandro sintió una punzada de culpa. Una parte de él quiso pensar que era normal, que todos los niños hacen tareas, que Sofía debía aprender. Otra parte, la más profunda, vio algo en los ojos de la niña que no tenía nada que ver con una lista de quehaceres. Vio miedo, un miedo quieto, bien entrenado. «¿Está bien?», dijo Alejandro al fin. «Yo hablo con ella hoy. Tú vete a descansar». Sofía asintió, pero no sonrió. Se dio la vuelta despacio, como si no quisiera provocar ningún ruido. Alejandro la observó hasta que salió. Cuando se quedó solo, se sentó en el sillón del estudio, mirando el escritorio sin verlo. Pensó en Isabela. Pensó en Mateo. Pensó en las noches en que él mismo había evitado el cuarto de Sofía porque no sabía cómo tocar el dolor. Y ahora el dolor estaba en forma de manos pequeñas, rojas, pidiéndole que despertara. Valeria apareció al rato, fresca, ordenada, como si todo en la casa hubiera funcionado bien. Alejandro la llamó a la sala. Se sentó frente a ella con una seriedad que Valeria no le había visto todavía. «Quiero que seas más suave con Sofía», dijo. «Ella es una niña. Sus manos son sensibles». Valeria mantuvo la sonrisa. No una sonrisa grande, sino esa sonrisa breve que usan algunas personas cuando quieren parecer tranquilas. «Claro, Alejandro, yo también quiero lo mejor para ella. Solo le asigno cosas pequeñas para que aprenda hábitos. No la estoy lastimando, la estoy formando». Alejandro sintió un roce de duda. Era como si Valeria supiera exactamente qué palabras usar para acomodar cualquier inquietud. Él insistió. «Sus manos están rojas».
Valeria levantó las cejas con una expresión de sorpresa amable. Le dije que usara guantes, tal vez se los quita. Ya sabes cómo son los niños, empiezan y luego se distraen, pero yo la vigilo, no te preocupes. Alejandro quiso creerla. Quiso creer que era una exageración suya, un reflejo de culpa acumulada. Se escuchó a sí mismo pensando que tal vez estaba sobreprotegiendo a Sofía porque había fallado antes. Se preguntó si estaba viendo fantasmas por su propio pasado. Valeria siguió con ese tono sereno. Si quieres, mañana compro una crema especial para piel delicada. Y yo misma estaré pendiente. No quiero que pienses mal de mí. La frase cayó suave, pero pegó donde debía. Alejandro se quedó callado. Valeria se levantó con naturalidad y dijo que iría a ver la cena. Se fue sin prisa, sin dejar espacio a discusión. Alejandro la vio alejarse por el pasillo y sintió algo inquietante. Una sensación leve de que acababan de cerrar una puerta sin que él lo notara. Esa noche, Sofía cenó con doña Teresa en silencio. Alejandro comió poco. Valeria habló de cosas del día, como si todo fuera normal. Sofía no levantó la mirada. Sus manos estaban debajo de la mesa. Doña Teresa las miraba de reojo, con la garganta apretada. Cuando Sofía se fue a su cuarto, Alejandro se quedó un rato en la sala. El reloj del pasillo marcaba el tiempo con paciencia. Alejandro miró el celular, dudó, y al final marcó a una empresa de seguridad que le habían recomendado en la oficina. Quiero instalar cámaras en la casa, dijo. En el pasillo principal, la sala, la cocina, y una más cerca de las escaleras. Lo antes posible. A la mañana siguiente llegaron 2 técnicos con uniformes limpios y cajas de equipo. Valeria les abrió la puerta con una sonrisa que parecía práctica, como si ella misma fuera la encargada del orden. Alejandro ya se iba. Tenía el portafolio en la mano y el teléfono vibrándole por juntas. Aquí van a trabajar, dijo Alejandro señalando. Y en la esquina del pasillo, por favor, quiero buena vista de la escalera. Valeria tomó la palabra con amabilidad. Yo los acompaño. Conozco bien la casa. Les muestro los contactos de luz. Alejandro le agradeció. Antes de irse miró a Sofía, que estaba en el comedor abrazando al osito. Se agachó y le dijo que la vería en la tarde. Sofía lo miró con una esperanza tímida. «Vas a ver las cámaras, papá». Alejandro sintió un golpe leve en el pecho. Asintió. «Sí, mi vida, hoy las reviso». Cuando la puerta se cerró y el coche se fue, la casa quedó con un zumbido distinto. Los técnicos caminaron por el pasillo midiendo ángulos. Valeria los seguía con pasos suaves, señalando paredes, hablando de la luz, del reflejo, de dónde quedaría mejor. Su voz era cordial, casi alegre. Doña Teresa, desde la cocina, escuchaba y no se atrevía a acercarse demasiado. Sofía se quedó en la sala, quieta. Miraba las cajas y los cables como si fueran un objeto de esperanza. No entendía de tecnología, pero entendía de promesas. Para ella, esas cámaras significaban una cosa simple. Que su papá iba a mirar. Que su papá iba a saber. Que ya no tendría que explicar con palabras lo que le costaba decir. Por la tarde, los técnicos se fueron dejando todo instalado. Valeria firmó la hoja de servicio con letra clara. Don Miguel guardó el recibo en una carpeta. La casa parecía la misma, pero había ojos nuevos en las paredes. Esa noche, Alejandro llegó cansado. Valeria lo recibió con un comentario dulce sobre lo bien que había quedado el pasillo. Alejandro asintió, pensando en Sofía. Se dijo que revisaría las cámaras después de la cena. Luego sonó el teléfono. Un asunto urgente. Un correo del consejo. Un cambio de horario. Y esa promesa, la de mirar, se fue haciendo pequeña en su mente, como una nota que se deja para mañana. En el cuarto, Sofía se sentó en la cama con el osito. Se miró las manos. Seguían rojas, aunque doña Teresa le había puesto crema. Escuchó los pasos de Valeria en el pasillo. Tacones suaves, ritmo parejo. Sofía respiró hondo y se dijo a sí misma, como si fuera una oración. Mañana papá va a ver todo. La casa, con sus nuevas cámaras, quedó en silencio. Pero el silencio ya no era igual. Ahora tenía una espera encima, una espera peligrosa. Porque cuando alguien cree que por fin será visto, el golpe de no serlo duele el doble. El aeropuerto olía a café recalentado y a prisa. La gente caminaba con maletas, algunos con chamarra ligera aunque el aire acondicionado estuviera fuerte, y una voz metálica anunciaba salidas como si nada fuera importante. Alejandro Morales estaba sentado cerca de una ventana grande, con el iPad sobre las rodillas. Había prometido revisar las cámaras esa misma noche, pero el día se le fue encima y la promesa se quedó guardada en un rincón. Ahora, entre una espera y otra, abrió la aplicación por inercia, solo para tranquilizarse, solo para ver que todo estaba bien. La pantalla mostró primero el pasillo principal. Luego cambió a otro cuadro. El baño del fondo. Alejandro tardó un segundo en reconocer la escena.
Después, el pecho se le cerró como una puerta pesada. Sofía estaba en el piso, de rodillas, con el cuerpo encogido. El osito no estaba con ella. En su lugar había una cubeta, un cepillo gastado y una botella azul abierta. El brillo del líquido en la porcelana parecía demasiado intenso, como si el olor pudiera atravesar la pantalla. Sofía tosió. No fue una tos ligera. Fue una tos que la dobló, que le robó el aire. Sus manos se veían rojas, hinchadas, con parches que se notaban a una distancia. La niña intentó seguir moviendo el cepillo, pero el brazo le temblaba. En su cara había sudor y una expresión de esfuerzo, como cuando uno se obliga a seguir para no provocar enojo. Valeria Cruz estaba ahí, de pie, con postura recta. No se movía mucho, solo vigilaba. Su boca se movió, y aunque el sonido era bajo, Alejandro entendió el tono. No era un tono de cuidado. Era un tono seco, indiferente, como si hablara de limpiar una mancha en una mesa y no de una niña que apenas respiraba. Alejandro sintió un golpe de calor subirle al cuello. Su mano apretó el iPad con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Volvió a mirar la pantalla como si pudiera cambiar lo que veía con solo parpadear. Sofía dejó caer el cepillo. Su hombro se encogió y la niña se llevó una mano al pecho. Se quedó así un instante, sin aire, con los ojos aguados. Intentó levantarse apoyándose en el piso, pero resbaló y su cabeza estuvo a punto de pegar con la taza. Valeria hizo un movimiento rápido, la sujetó del brazo y la jaló hacia arriba. No fue un gesto protector, fue un gesto impaciente. Sofía se estremeció. Alejandro se puso de pie de golpe. La silla rechinó y cayó hacia atrás. Varias personas voltearon, pero a él no le importó. El ruido del aeropuerto se volvió lejano, como si estuviera dentro de un túnel. Con una mano temblorosa guardó el iPad contra el pecho, como si tuviera ahí un corazón ajeno que debía rescatar. Caminó rápido hacia la salida, sin explicar, sin pedir permiso, con el pensamiento fijo en una sola imagen. Sofía en el piso, Sofía sin aire, Sofía sola. Pidió un taxi con una voz que no le salió firme. El conductor llegó y Alejandro se subió sin respirar bien. Apenas cerró la puerta, abrió otra vez la transmisión. La cámara seguía mostrando el baño. Sofía había vuelto a arrodillarse. Su espalda se veía tensa. Sus manos temblaban más. Valeria estaba al lado, quieta, como una sombra larga. El conductor preguntó a dónde. Alejandro dijo la dirección de su casa y luego, sin pensarlo, añadió que fuera lo más rápido posible. Sus palabras salieron cortadas. La ciudad pasó borrosa. Semáforos, puentes, anuncios, calles. Todo parecía un fondo sin importancia. Alejandro no soltaba el iPad. Miraba la pantalla como quien mira una verdad que por fin se revela. Y dentro de esa verdad, la promesa que le hizo a Isabela en el panteón le ardía como un hierro caliente. En la transmisión, Sofía tosió otra vez, más fuerte. Se encorvó. Parecía que el aire no le cabía. Sus labios se abrieron como buscando un respiro. Valeria movió la botella azul. La giró como si fuera un detalle mínimo. Alejandro sintió náusea. No por el olor, sino por la frialdad. Cuando el taxi dobló hacia el fraccionamiento, Alejandro ya había perdido el control de su paciencia. Golpeó el asiento delantero con la palma, no por enojo con el conductor, sino por desesperación con el tiempo. Al ver el portón, Alejandro bajó antes de que el coche se detuviera del todo. Entró corriendo. La puerta principal se abrió con un golpe que retumbó en los pasillos. Doña Teresa salió de la cocina con los ojos abiertos, sorprendida por el ruido. Don Miguel apareció al fondo del corredor, inmóvil, como si no supiera dónde colocarse. Alejandro no se detuvo. Siguió el olor antes que cualquier cosa. Un olor fuerte, agrio, que se metía por la nariz y quemaba. Llegó al baño. Sofía estaba en el piso, pegada a la pared, respirando en bocanadas cortas. Sus ojos estaban rojos. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor. Sus manos parecían más hinchadas de lo que se veía en la cámara, con pequeñas cortaduras que brillaban con humedad. El cepillo estaba a un lado, abandonado. Alejandro se arrodilló de inmediato y la levantó con cuidado, pegándola a su pecho. Sofía se aferró a su camisa como si fuera lo único firme en el mundo. Su voz salió entrecortada, muy bajita. «Papá, me da miedo». Alejandro le habló al oído con una calma forzada, como quien clava una estaca para que no se lo lleve el viento. Le dijo que respirara despacio, que lo mirara, que estaba con él. Sofía obedeció como pudo. Valeria apareció en la puerta del baño. Su rostro no mostraba sorpresa real, solo una incomodidad breve, como si Alejandro hubiera llegado antes de lo esperado. Habló con un tono que quería parecer razonable. Dijo que estaba enseñándole hábitos. Dijo que Alejandro no debía exagerar. Alejandro levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un hombre cansado. Eran los de un padre que por fin vio lo que no quería ver. No gritó.
Su voz salió baja, dura, clara. Te vas de esta casa ahora mismo. Valeria intentó sostener la postura. Dijo que era su casa también. Dijo que tenía derecho. Alejandro no discutió. Señaló hacia el pasillo con una mano firme, sin apartar a Sofía de su pecho. Te vas ya. No tomas nada. Lo demás se arregla después. Doña Teresa llegó con una toalla suave y un botiquín. Sus manos temblaban, pero su mirada era decidida. Se acercó a Sofía y le cubrió las manos con la tela, como si quisiera borrar el ardor con pura ternura. Don Miguel se quedó a un lado, pálido, sin hablar. Valeria apretó los labios. Su mirada pasó por Sofía un segundo. No hubo compasión, solo una evaluación fría. Luego se dio la vuelta. Sus pasos se oyeron por el pasillo, firmes, parejos, alejándose como un reloj. Alejandro llevó a Sofía al lavabo. Abrió la llave y dejó correr agua tibia. Lavó las manos de la niña con cuidado, sin tallar, como si temiera que el simple roce la lastimara más. Sofía se estremeció, pero no se soltó. Doña Teresa le aplicó una crema suave con movimientos lentos. Sofía alzó la cara, todavía temblorosa. Sus ojos buscaron a su padre con una pregunta que no era nueva. «Papá, no te vayas otra vez». Alejandro la abrazó más fuerte, como si pudiera envolverla con un juramento. «Estoy aquí. Ya llegué. Y no te voy a dejar sola». En el pasillo, el sonido de una puerta cerrándose marcó el final de algo. Pero en el pecho de Alejandro, el final no traía alivio. Traía otra certeza, más pesada, que todavía no tenía nombre, porque al mirar esa cámara, no solo vio una escena, vio también cuánto tiempo había estado ciego. Y entendió que la casa que creía conocer escondía más de lo que la luz del pasillo podía mostrar. La casa quedó en un silencio extraño después de que Valeria Cruz se fue. No era el silencio de la noche común, sino uno que parecía escuchar. Sofía dormía por fin, agotada, con el hocito apretado contra el pecho y las manos envueltas en una toalla suave. Doña Teresa la había acompañado hasta que su respiración se volvió pareja. Alejandro, en cambio, no podía cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía el baño en la pantalla, veía la tos, veía el miedo en la cara de su hija, y sobre todo, se veía a sí mismo llegando tarde. Se sentó en el estudio con una taza de té que no probó. La lámpara iluminaba un círculo pequeño sobre el escritorio, como si el resto del mundo no existiera. El teléfono vibró con recordatorios y correos, pero Alejandro lo apartó. Esa noche, el trabajo no podía ganar. Buscó en el cajón donde guardaba papeles viejos, cosas sin ordenar, documentos que uno promete revisar después. Al sacar un folder grueso, cayó otro más delgado, de color gris, sin etiqueta. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo primero que encontró no fue una carta ni una foto. Fue una hoja con un esquema, flechas rojas, nombres de carpetas, rutas de acceso. Debajo había un calendario de fechas y, a un lado, una firma inclinada, muy clara. Valeria Cruz. Alejandro sintió un frío en la nuca. Pasó páginas. Había listas de archivos, notas cortas, capturas impresas de pantallas, referencias a cuentas temporales. No eran cosas de la casa. Eran cosas de empresa. Cifras internas, planes de junta, información que solo se comparte entre personas de confianza. Había una anotación que decía que ciertos documentos se debían sincronizar los días en que él viajaba. La coincidencia le golpeó como una verdad que no quería aceptar. Volvió la vista hacia la sala, donde Sofía dormía hecha bolita en el sillón, porque Alejandro no quería separarse de ella esa noche. La niña tosió un poco, suave, y Alejandro se levantó de inmediato para acomodarle la almohada. Le dio un sorbo de agua. Sofía abrió los ojos, lo vio, y se calmó. Cuando volvió a dormirse, Alejandro regresó al estudio con el corazón apretado. Entonces lo oyó. Un golpecito casi imperceptible en la puerta. Doña Teresa entró despacio. Traía algo en la mano envuelto en cinta transparente, como si temiera que el objeto se escapara. Era una memoria USB. La dejó sobre el escritorio sin tocar los papeles, como quien pone una prueba sobre un altar. La tomé del cuarto de almacén, dijo en voz baja. La cámara de la esquina grabó algo. Yo la copié antes de que se perdiera. No sabía si debía, pero no podía quedarme callada. Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y dolor. No quería que una mujer mayor cargara con ese miedo, pero sabía que ella había sido la única capaz de moverse cuando todos dudaron. Hizo lo correcto, respondió. Gracias. Con manos firmes, aunque por dentro temblaba, conectó la USB a la computadora. En la pantalla apareció un video. La imagen era oscura, un poco inclinada, pero suficiente. Se veía el pasillo y, al fondo, una parte del baño. Se escuchaba la voz de Valeria, no fuerte, no alterada, pero seca. Se escuchaba a Sofía hablando bajito. No había insultos escandalosos,
No hacía falta. La frialdad era más clara que cualquier grito. Alejandro detuvo el video antes de que su garganta se cerrara por completo. No necesitaba ver más para confirmar lo que ya había visto en el aeropuerto. Pero ese video tenía algo importante. Tenía fecha, tenía hora, tenía continuidad. Era una verdad que nadie podría negar con facilidad. Doña Teresa apretó sus manos. «Yo vi otras cosas, señor», dijo. «La vi hablar por teléfono tarde, cuando usted no estaba. Mencionaba palabras raras, gráficas, cierres, y una vez la vi con un disco duro pequeño, como de esos que guardan información. Don Miguel también la vio, pero él no hablaba». Alejandro tragó saliva. La mención de don Miguel le dolió, porque lo quería, porque era parte de la casa desde siempre. Pero el silencio también es una decisión. Apenas pensaba qué hacer, cuando volvió a escuchar pasos en el pasillo. Eran lentos, medidos. Don Miguel apareció en la puerta del estudio con el rostro pálido. No llevaba su postura impecable de siempre. Traía algo envuelto en un paño, apretado contra el pecho como si fuera una culpa. Lo dejó sobre el escritorio. Era una grabadora vieja. «Señor», dijo, y su voz sonó seca, como si llevara horas practicando. «Yo guardé esto. No debía, pero lo guardé». Alejandro no dijo nada. Solo miró la grabadora. Don Miguel respiró hondo, presionó un botón, y la voz de Valeria llenó el cuarto. Sonaba nítida, tranquila, como quien organiza una lista de compras. Luego se escuchó una voz de hombre, baja, corta, con un acento difícil de ubicar, pero firme. Mencionaban horarios. Mencionaban que Alejandro estaría fuera. Mencionaban la casa como si fuera un lugar que se administra, no un hogar. En una parte, Valeria habló de cámaras y dijo que ella se encargaría. Alejandro sintió que el aire se le endurecía en el pecho. No era solo lo que habían hecho con Sofía, era que todo estaba conectado a algo más grande, algo planeado. Don Miguel apagó la grabadora. Sus manos temblaban. «Debí decirlo antes», murmuró. «Tuve miedo. Soy viejo. No sé trabajar en otro lado. Pero vi a la niña y no pude dormir. Y hoy, cuando usted la cargó y ella le dijo que tenía miedo, entendí que si me quedaba callado otra vez, ya no me iba a perdonar nunca». Alejandro se quedó mirando a don Miguel, sintiendo enojo y compasión al mismo tiempo. No lo insultó. No era noche de gritos. Era noche de decisiones. «Desde ahora», dijo Alejandro despacio, «todo lo que sepan se escribe. Fecha, hora, lugar, y todo me lo dan a mí, a nadie más». Don Miguel asintió, con los ojos brillosos. Alejandro guardó la USB y la grabadora en una carpeta. Luego volvió al folder gris. Había una lista de contactos con iniciales. Un nombre se repetía con frecuencia en correos impresos. Víctor Salgado. El nombre le encendió un recuerdo viejo, un rival de negocios. Un hombre que sonreía poco y hablaba menos. Un hombre que una vez, años atrás, le dijo en una gala que la paciencia siempre gana. Como si fuera una amenaza disfrazada. Alejandro sintió un escalofrío. Miró la hora. Casi medianoche. Luego miró hacia la sala, donde Sofía dormía. «Esta casa no vuelve a quedar a oscuras», pensó. Tomó el teléfono y marcó a Javier Ramírez, su abogado y amigo de confianza. Cuando Javier contestó, Alejandro habló sin rodeos. «Javier, necesito que vengas. Esta noche. Tengo pruebas. Y esto ya no es solo familiar. Hay algo más detrás y está más cerca de lo que imaginamos». Al colgar, Alejandro colocó los objetos en línea sobre el escritorio, como si cada uno fuera una pieza de un rompecabezas que por fin mostraba la cara real de la historia. En el silencio del estudio, entendió que la puerta que se abrió con la cámara no llevaba solo al dolor de Sofía. Llevaba a un plan frío, calculado, que había estado caminando por su casa con una sonrisa amable. Y ahora que lo veía, ya no podía fingir que no existía. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El edificio del juzgado tenía un olor particular. Mezcla de papel viejo, café de máquina y desinfectante. Afuera, el sol de la Ciudad de México caía fuerte sobre la banqueta, pero adentro el aire se sentía frío, como si las paredes guardaran todas las historias que habían pasado por ahí. Alejandro Morales caminó por el pasillo con la mano de Sofía dentro de la suya. La niña iba seria, con el osito apretado contra el pecho, como si ese peluche fuera el único objeto que entendía de verdad lo que estaba ocurriendo. Javier Ramírez los esperaba junto a una puerta de madera con un número metálico. Tenía una carpeta gruesa bajo el brazo y el rostro tranquilo de quien sabe que la calma no es falta de dolor, sino una forma de sostenerlo. Al ver a Sofía, Javier se agachó un poco para quedar a su altura y le sonrió con respeto, no con lástima. «Hoy solo vas a decir lo que recuerdas», le explicó con voz suave. «Nada más. Y tu papá va a estar cerca».
Sofía asintió sin hablar. Alejandro apretó un poco su mano. Él había pasado noches enteras revisando pruebas, fechas, respaldos, llamadas. Había aprendido nombres que no quería aprender. Pero nada de eso le pesaba tanto como el temblor leve que sintió en la mano de su hija. Cuando abrieron la puerta, el murmullo del público se escuchó como un oleaje bajo. Había gente sentada, algunos curiosos, algunos reporteros con libreta, otros con mirada dura. Alejandro mantuvo a Sofía cerca de su costado, evitando los ojos ajenos. Se sentaron en una fila delantera. Sofía no miró alrededor. Miró el piso y de vez en cuando alzó la vista hacia su padre, buscando una señal de que no se iba a desvanecer como otras veces. En el lado contrario, Valeria Cruz entró con el cabello recogido y una expresión contenida. No llevaba la sonrisa de la casa, esa sonrisa que parecía amable y ordenada. Aquí se veía pálida, tensa, como si cada paso le costara. Detrás de ella apareció Víctor Salgado con un traje oscuro y un gesto seguro, como si estuviera en una junta y no en un tribunal. Alejandro sintió una punzada en el estómago al verlo. En su memoria, ese rostro siempre había sido una competencia. Ahora era una amenaza con nombre y apellido. La audiencia empezó. La jueza habló con firmeza, marcando el orden, pidiendo respeto. El fiscal se levantó y explicó los hechos con palabras claras, sin adornos, como si cada frase fuera una piedra colocada en el lugar exacto. Mencionó fechas, registros, respaldos. Habló de las cámaras instaladas, del material resguardado, de los dispositivos asegurados. El público se acomodó en sus asientos. Algunos soltaron un suspiro cuando el fiscal dijo que habría video. La pantalla se encendió al frente. Alejandro sintió que Sofía se tensaba. Le cubrió un poco los hombros con su brazo. Javier le hizo una seña leve al fiscal para que no prolongara. La imagen mostró el baño. La luz del piso la tzubeta. Sofía, pequeña, en el suelo, moviéndose lento. Valeria, de pie. No se escuchaban palabras insultantes, pero se escuchaba el tono, y el tono bastaba. Hubo un murmullo de incomodidad entre el público. Una señora mayor se llevó la mano a la boca. Alguien negó con la cabeza. Alejandro apretó los dientes. Sofía bajó la mirada y escondió el rostro en el hocito. El abogado de Valeria intentó objetar, diciendo que el video no mostraba el contexto completo. El fiscal respondió con registros de hora, con la continuidad de la grabación, con el peritaje que confirmaba autenticidad. La jueza escuchó y permitió que siguieran. El abogado de Víctor dijo que no se podía probar una relación directa con el material digital. Javier, sin levantarse todavía, anotó algo en su libreta. Tenía paciencia. Sabía que la prisa es amiga del error. Llamaron al primer testigo. Don Miguel caminó hacia el estrado con pasos cuidadosos. Parecía más viejo ahí, bajo la luz, pero también más firme, como alguien que decidió no huir de su propia vergüenza. Juró decir la verdad y habló con voz temblorosa. Contó que vio a Valeria manipular el sistema de cámaras, que escuchó llamadas donde se mencionaban horarios, que guardó una grabación por miedo, y que ese miedo lo había hecho callar demasiado tiempo. Cuando el fiscal le preguntó por qué hablaba ahora, don Miguel tragó saliva y respondió una frase simple que cayó como una campana. Porque vi a la niña y entendí que el silencio también lastima. El abogado de la defensa intentó desacreditarlo por su edad, por su memoria, por su interés en conservar el trabajo. Don Miguel no se enojó. Solo repitió fechas, describió lugares, y entregó una libreta con apuntes. El fiscal mostró cómo esos apuntes coincidían con registros de llamadas extraídos en el aseguramiento de dispositivos. La jueza tomó nota sin expresión, como quien guarda cada pieza en un cajón mental. Luego llamaron a doña Teresa. La mujer subió con las manos juntas y los ojos rojos. No era una persona de tribunales. Era una mujer de casa, de cocina, de rutina. Su voz salió entrecortada al principio, pero se afirmó cuando habló de Sofía. Contó que vio manos rojas, tos, cansancio. Contó que preparó agua tibia y crema para aliviar, que tuvo miedo de perder el empleo, y que aún así guardó una copia del video porque no podía dormir con esa imagen. El abogado de la defensa preguntó si tenía algún beneficio por testificar. Doña Teresa respondió con dignidad. Ninguno, solo quiero que la niña esté bien. Entonces llegó el momento que Alejandro temía y necesitaba al mismo tiempo. Llamaron a Sofía. La niña se levantó despacio. Sus rodillas temblaron. Miró el estrado, miró la distancia, miró los escalones. Javier le susurró que respirara. Alejandro se inclinó un poco y le dijo al oído que estaba ahí. Sofía apretó el hocito, tomó aire y caminó. Un escalón, luego otro, como si cada paso fuera más grande que su cuerpo. No corrió, no se escondió, caminó. Cuando se sentó frente al micrófono, su voz salió pequeña, pero clara. La jueza le habló con un tono menos duro, como cuidando cada palabra. Sofía respondió mirando un punto fijo,
sin buscar ojos ajenos. Yo recuerdo el olor, dijo. El de la botella azul. Me hacía toser. El fiscal le pidió que contara solo lo que vivió. Sofía siguió, con frases cortas, sin adornos, como hablan los niños cuando dicen la verdad. Me decía que lo hiciera otra vez, que no me detuviera. Me ardían las manos. Yo decía que me dolía y me decía que no exagerara. Hubo un silencio pesado. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba, pero no lloró. No quería que su hija lo viera quebrarse. Javier le puso una mano en el hombro, recordándole que dejara que las palabras hicieran su trabajo. El abogado de la defensa intentó suavizar la situación preguntando si Sofía pudo haber entendido mal. Sofía levantó la vista un momento y respondió con una precisión que nadie esperaba de una niña. Yo recuerdo cuántos escalones hay en la escalera. 14. Y recuerdo que me revisaba con el dedo para decir que estaba sucio. El público soltó un suspiro. La jueza miró al abogado y pidió que no insistiera con preguntas confusas. Sofía bajó del estrado con el hocito apretado y volvió directo al lado de su padre. Alejandro la abrazó con cuidado, sin apretarla demasiado, como si la protegiera con el cuerpo entero. Cuando el fiscal pasó al tema de los correos, los dispositivos y los contactos, el nombre de Víctor Salgado apareció en la pantalla junto con mensajes breves y fríos. Víctor mantuvo la cara quieta, pero su mandíbula se tensó. Alejandro no celebró. No era un triunfo. Era un cierre necesario. Ese día, en esa sala, lo más importante no fue la tecnología ni las firmas ni los esquemas. Fue una niña que, con voz pequeña, logró decir lo que durante meses se había quedado atorado en su pecho. Y cuando Alejandro sintió la mano de Sofía buscar la suya otra vez, entendió que el verdadero juicio también era suyo, porque no bastaba con ganar. Había que volver a ser un hogar. El día que salió la resolución, no hubo gritos ni celebraciones. No hubo aplausos ni palabras grandes. Hubo silencio. Un silencio distinto al de antes. Uno que no pesaba como culpa, sino como cansancio después de una tormenta larga. Alejandro Morales tomó la hoja con las manos firmes. Leyó cada línea sin prisa. No necesitaba entender términos legales para saber lo esencial. Valeria y Víctor ya no podían acercarse a Sofía. La verdad había quedado escrita, sellada, reconocida. Sofía estaba sentada a su lado, balanceando los pies que no tocaban el suelo. No preguntó qué decía el papel, solo miró el rostro de su padre. Cuando lo vio soltar el aire lentamente, como si por fin pudiera respirar completo, entendió que algo había terminado. ¿Ya no tengo que ir ahí otra vez?, preguntó con voz baja. Alejandro negó con la cabeza y se agachó frente a ella. No, mi amor. Ya no. Nunca más. Sofía abrazó su osito y apoyó la frente en el hombro de su padre. No lloró. Tampoco sonrió. Fue como si su cuerpo apenas empezara a creerlo. Los días siguientes fueron raros. La casa seguía siendo grande, con los mismos pasillos y las mismas puertas, pero algo había cambiado en el aire. Las cámaras seguían ahí, pero ya no eran una promesa pendiente, sino una seguridad cumplida. Alejandro canceló viajes, pospuso juntas, delegó tareas que antes creía indispensables. Por primera vez en años, su agenda se dobló alrededor de una niña y no al revés. Cada mañana, Alejandro llevaba a Sofía a la escuela. Caminaban juntos hasta el coche. A veces hablaban de cosas simples, a veces no hablaban, pero caminaban juntos. Eso era nuevo. Eso era suficiente. Sofía empezó a dormir mejor, no de golpe. Al principio se despertaba de madrugada, buscando aire, buscando a su padre. Alejandro dormía ligero y se levantaba al menor movimiento. Se sentaba a su lado, le hablaba despacio, le recordaba dónde estaba. Poco a poco, las noches se hicieron menos largas. Doña Teresa siguió en la casa. Alejandro nunca dudó de eso. Escribió un horario nuevo, más humano, pegado en el refrigerador con un imán rojo. Desayunos juntos cuando se pudiera. Cenas sin teléfono. Té caliente antes de dormir. Doña Teresa se encargaba de la cocina con la misma dedicación de siempre, pero ahora sonreía más seguido. A veces tarareaba canciones viejas mientras cortaba verduras. Sofía la observaba desde la mesa, dibujando en un cuaderno nuevo que Alejandro le había comprado. Don Miguel también se quedó. El hombre parecía otro. Caminaba más erguido, hablaba un poco más. Un día tocó la puerta del cuarto de Sofía con timidez. Le dijo que había arreglado un tornillo suelto en la escalera para que no se moviera. Sofía le dio las gracias con una sonrisa pequeña. Don Miguel sintió que algo pesado se le desprendía del pecho. Por recomendación de Javier, Sofía empezó a ir con una terapeuta infantil en una clínica tranquila de la colonia. La doctora se llamaba Elena y tenía una voz suave que no apuraba. Le dio a Sofía un cuaderno y le dijo que podía escribir o dibujar lo que quisiera. Nadie iba a corregirlo.
Nadie iba a juzgarlo. Al principio Sofía solo dibujó líneas, luego casas, luego una niña con un osito. Un día escribió una frase corta: «Hoy respiré mejor». Alejandro la leyó cuando Sofía se la mostró sin decir nada. Sintió que los ojos se le llenaban, pero sonrió. Aprendió que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir sin miedo constante. Un domingo, Alejandro llevó a Sofía al parque. Hacía calor, de ese calor de la ciudad que se pega a la piel. Alejandro intentó patear un balón y casi se cae. Sofía soltó una risa clara, de esas que no se piensan. Alejandro se quedó quieto un segundo, sorprendido por ese sonido. No lo escuchaba desde que ella era muy pequeña. «Te reíste», dijo él. Sofía asintió, todavía riendo un poco. «Porque te ves chistoso». Ese día compraron helados en un carrito. Se sentaron en una banca. Alejandro pensó que no recordaba la última vez que había hecho algo tan simple sin mirar el reloj. Se prometió no volver a olvidarlo. Un mes después, Alejandro pidió una mañana libre y llevó a Sofía al panteón. El cielo estaba claro, el viento movía despacio las flores. Sofía llevó el osito, ya lavado y remendado. Lo colocó con cuidado junto a la lápida. «Hola mamá», dijo bajito. «Ya estoy mejor». Alejandro se quedó en silencio. Puso una mano sobre la piedra fría. No pidió perdón en voz alta, lo hizo por dentro. Entendió que Isabela no le pedía palabras, sino acciones. Y estaba decidido a cumplirlas. De regreso a casa, Alejandro manejó más despacio. Sofía miraba por la ventana. De pronto habló. «Papá, cuando tengo miedo ya no me duele tanto aquí», dijo tocándose el pecho. «Porque sé que vienes». Alejandro tragó saliva. No respondió con frases largas. No hizo promesas grandilocuentes. Solo dijo la verdad más simple que conocía. «Siempre voy a venir». Esa noche, Alejandro abrió la computadora y escribió un documento nuevo. No era un contrato ni un plan de negocios. Era una idea, un proyecto pequeño al inicio, pensado para ayudar a niños que no sabían cómo hablar y a padres que no sabían cómo escuchar. Lo llamó Fundación Isabela y Mateo. Doña Teresa lo leyó después y se llevó la mano al pecho. Don Miguel pidió ayudar en lo que pudiera. Sofía no entendía del todo qué era una fundación, pero entendía algo más importante. La casa ya no se sentía como un lugar que debía aguantar en silencio. Se sentía como un sitio donde podía respirar, hablar, reír y a veces llorar sin miedo. Una noche, antes de dormir, Sofía tomó la mano de su padre. «Papá, ya no quiero ser invisible». Alejandro apretó esa mano con cuidado. «Nunca lo fuiste. Yo fui el que no miró, pero ya aprendí». La luz del pasillo quedó encendida, suave, sin sombras duras. En esa casa que había conocido tanto silencio, empezaba a formarse otro sonido. No era ruido, era vida volviendo poco a poco, sin prisa pero sin miedo. La mañana comenzó con un olor distinto en la casa Morales. No era el de la prisa ni el del café que se enfría mientras alguien corre al trabajo. Era el olor de pan recién hecho y fruta cortada, sencillo, familiar. Alejandro estaba frente al comal, concentrado, intentando voltear un hot cake sin que se rompiera. No lo hacía con habilidad, pero sí con atención. Sofía lo observaba desde la mesa, con el cabello recogido y una sonrisa contenida que le nacía sin darse cuenta. Ese primer hot cake quedó un poco dorado de más en una orilla. Alejandro lo miró con duda. «Creo que este no salió muy bien». Sofía negó con la cabeza de inmediato. «Sí salió bien, si le pones miel sabe mejor». Alejandro rió. Una risa corta, real. Sirvió el desayuno sin prisas. Se sentaron juntos. No había teléfono en la mesa. No había reloj apurando. Solo el sonido de los cubiertos y una conversación tranquila sobre la escuela, sobre un dibujo que Sofía quería terminar, sobre un perro que habían visto en el parque el día anterior. Después del desayuno, Alejandro llevó a Sofía a la escuela. Antes de bajar del coche, la niña se quedó un segundo con la mano en la manija. «¿Vas a venir por mí?» Alejandro la miró con seriedad, no como promesa, sino como certeza. «Sí, a la hora de siempre». Sofía bajó del coche y caminó unos pasos. Luego volteó y levantó la mano.